¿Qué tal, hermano? Hermana, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Me da mucho gusto poder estar aquí con usted nuevamente para compartir la palabra de Dios, siendo hoy miércoles ya, hermano, 14, ¿verdad? De octubre de este año 2020. Amén. ¿Está usted contento? ¿Está usted gozoso, gozosa? Alégrese, alabe al Señor, llene su corazón de gozo porque Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Amén. Quiero invitarle que en esta noche tengamos un estudio, hermanos, realmente importantísimo de la palabra de Dios. Amén. Es miércoles de Pedro, así que, hermano, bueno, pues en esta travesía que hemos tenido a lo largo desde la primera carta de Pedro y ahora ya en la segunda carta de este apóstol, hermano, bueno, pues toda la palabra ha sido muy importante, muy sustanciosa para nuestra vida, ¿no lo cree? Así que yo quiero pedirle a que en este momento preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra vida para poder nuevamente recibir la enseñanza que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Invite a los suyos, invite a su familia, invite a los que tenga ahí cerca a escuchar el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y estaremos entrando, ¿verdad?, en materia para recibir esta enseñanza preciosa de la palabra. Amén. Vamos a orar, le invito a que incline su rostro y cierre sus ojos conmigo y oremos juntos al Señor. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor, de hoy, miércoles, mi Señor, ya 14 de octubre del año 2020. Gracias por tus bendiciones, gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia, Señor, está con cada uno de nosotros, siempre nos acompaña. Gracias por este tiempo en el cual, Señor, podemos estudiar de tu palabra hasta el día de hoy. Hacerlo aún desde nuestros hogares, Señor, o en la iglesia, es decir, en el lugar donde nos congregamos, mejor dicho. Señor, bendice a la iglesia, Señor, que somos nosotros. Bendice, Señor, mi Dios, con tu presencia en nuestras vidas y que en esta tarde no sea la excepción, que podamos recibir esta grande bendición que tú tienes a través de tu palabra para cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y guíanos, Espíritu Santo, ilumínanos hacia toda verdad. Te damos a ti las gracias, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria por siempre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero pedirle que abra conmigo su Biblia, ¿verdad? Y vamos haciéndolo en el capítulo número 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. El tema pasado, ¿verdad? El de la semana pasada, se llamó Fuentes sin agua. Y es un tema, hermano, que decíamos al principio de que es muy importante, hermano, que lo estudiemos. De hecho, quiero mencionarle que la similitud que tiene el pasaje, ¿verdad? Del capítulo 2, de todo el capítulo 2, en relación con la carta, por ejemplo, de Judas, ¿verdad?, que continúa un poco más adelante de donde estamos, es, hermano, prácticamente lo mismo. La similitud que tienen es prácticamente la misma. Es decir, a lo que vamos es de que el apóstol Pedro, ¿verdad?, y Judas, inspirados, hermano, por el Espíritu del Señor, fíjese bien, escribieron tocante a un mismo tema y pareciera, ¿verdad?, que uno utilizó el contenido del otro, ¿sí? La similitud, si usted lee el único capítulo, ¿verdad?, que está contenido allí en la carta de Judas, ¿verdad?, usted se va a dar cuenta de que prácticamente es lo mismo que dice el capítulo 2 de la carta de segunda de Pedro, ¿verdad? Y no es que se hayan copiado, déjeme decirle una cosa, sino que el contenido puede llegar a ser el mismo debido a la importancia que tiene para la iglesia. Amén. El Espíritu Santo guió a estos hombres para advertir a la iglesia tocante a falsos profetas y falsos maestros, hermano, que en lugar de acercar a los creyentes, a los cristianos a Dios, los están alejando de Él. Y hablamos, ¿verdad?, la semana pasada de 4 características de los falsos profetas. Fuimos explicando los versículos, hermano, de todo el capítulo 2, en donde llegamos a un punto también donde la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que estos hablando mal, en el verso 12 del capítulo 2 dice, estos hablando mal de cosas que no entienden, dice, como animales irracionales, nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Verdad? Una palabra muy fuerte. Decíamos que como el apóstol Pedro, ¿verdad?, los compara con animales irracionales.
¿Por qué? Porque no tienen temor, son atrevidos, son temerarios, ¿sí? Y no nos confundamos. Una cosa es tener el denuedo del Señor para hablar de su palabra a través de su espíritu, pero otra cosa muy distinta es hablar, hermano, de cosas que no entienden, de cosas que no saben. Incluso referirse a potestades superiores sin ningún temor, sin ningún respeto, sin ningún conocimiento. Y esto, ¿verdad? Aunque el pueblo de Dios lo haga querer pasar como algo bueno, la palabra de Dios lo desaprueba. ¿Por qué? Bueno, pues porque como lo vimos aquí, ¿verdad? Que ni aun los ángeles, ¿verdad? Que son mayores en poder, ¿verdad? Se atreven a hacer eso. ¿Y cómo es posible que estos falsos profetas engañen al pueblo de Dios, haciéndose pasar por hombres o mujeres que aparentemente, ¿verdad? Entre comillas, son valientes, ¿sí? Cuando lo único que están mostrando es una falta de conocimiento, de respeto, de temor, ¿verdad? Hacia las cosas establecidas, hermano, también por el Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese que nos tenemos que poner, hermano, muy atentos, muy alertas, ¿verdad? Yo le recomiendo, vea el tema de la semana pasada que se llama Fuentes sin agua. Si no lo ha hecho, si ya lo hizo, le recomiendo, vuélvalo a ver, ¿verdad? Dios le va a volver a hablar y le va a revelar y a descubrir más cosas que también son importantes para su vida. Pero sabe, el día de hoy, hermano, quiero que tengamos un estudio, fíjese bien, en donde meditemos acerca de lo que el mismo apóstol Pedro nos habla, hermano, desde el versículo número 4 y aproximadamente hasta el versículo número 11, ¿sí? Donde yo decía la semana pasada que hay un estudio ya en YouTube, ¿verdad? Que corresponde a la fecha del 1 de abril, que le denominamos o le llamamos espíritus encarcelados. Yo decía la semana pasada, ¿verdad? Que lo vieran. ¿Por qué? Porque ahí explicamos a quiénes hace referencia desde el versículo número 4 específicamente, ¿sí? Y yo les decía en el tema anterior que no nos daría el tiempo de introducirnos a ese tema para explicarlo. Y como ya lo habíamos hecho, bueno, pues yo recomendaba que buscaran el video, ¿verdad? Ahí en YouTube, de la fecha del 1 de abril llamado Espíritus Encarcelados, ¿verdad? Obviamente aquí en la página de la iglesia, para que lo pudieran tener, pudieran estudiarlo, pudieran recibir esa importante enseñanza. Pero ¿saben una cosa? Debido a que es una importante enseñanza, creo conveniente, hermano, que la veamos el día de hoy. ¿Qué le parece? Mire, acompáñeme al versículo 4. Recuerde que estamos en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, ¿sí? En el versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí? Voy a leer únicamente esos 2 versículos, pero como le dije, abarca hasta el versículo número 11. Pero específicamente estos 2, fíjese bien, es el tema, hermano, del cual yo quiero pedirle que lo veamos el día de hoy. ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes son esos ángeles, verdad, que pecaron? ¿Sí? ¿A quiénes hace referencia? Y de acuerdo, hermano, a la palabra de Dios, ¿qué le parece si nos proponemos, nos disponemos para recibir esta importante enseñanza? Amén. ¿Qué le parece? Así que esté muy atento. Amén. Yo le pido que esté muy atento, no se distraiga, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted pueda tomar nota incluso, ¿verdad? De todos los detalles que se van a explicar a continuación. Amén. Así que, sin mayor preámbulo, ¿qué le parece si vamos y vemos esta preciosa enseñanza? Abra su corazón, deje que Dios le hable, ¿verdad? Pero sobre todo, que podamos ser edificados a través de lo que Pedro, hermanos, nos mencionó aquí, para el cuidado de la misma iglesia. ¿Sabe que esa era la preocupación de Pedro? Al escribir esto, aun cuando Judas lo escribió de una manera muy similar, la única preocupación que ellos tenían era el cuidado de la iglesia. Amén. Así que vamos a tomarnos este tiempo de estudio y veamos esta importante enseñanza. Amén.
Vayamos a esta. Dice así, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí se la ponemos. Fíjese bien, en la parte de arriba, en el versículo número 19, es lo que acabamos de leer. Y en el 20, fíjese bien, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjese bien, nos vamos a centrar principalmente en estos dos versículos, aunque aquí pusimos que hasta el 22, pero nos vamos a centrar más específicamente en estos dos versículos. Fíjese bien, mencionamos aquí en la parte de abajo de los dos versículos escritos que entre su muerte y su resurrección, escuche esto, Jesús predicó el evangelio en la morada de los muertos. La morada de los muertos es el Seol o el Hades, es decir, a los que no habían tenido oportunidad de oírlo en vida. Y con letras amarillas escuche esto que es importante. Quiere decir que ninguna persona que haya vivido nunca está fuera de la gracia de Dios. Uno se puede hacer la pregunta y decir, bueno, ¿qué pasó con aquellas personas que murieron sin haber conocido de Cristo? Que murieron antes de Cristo. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Dónde están esas almas? Hermano, bueno, pues son preguntas que el día de hoy vamos a contestar y yo le pido, hermano, paciencia. ¿Qué le parece? Amén. Fíjese bien, quiero mencionarle por principio de cuentas lo siguiente. Pedro nos dice que desde la muerte a la resurrección, en este lapso de 3 días, que todos sabemos que dura 3 días, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en este periodo de días, Cristo, hermano, llevó a cabo una obra que completa precisamente el punto 5 que mencionamos la semana pasada y que ahorita lo resumimos en la diapositiva anterior, donde decíamos que el triunfo de Cristo es completo. Entonces, durante estos 3 días, cuando Cristo muere, fíjese bien, Cristo desciende, ¿sí? Desciende a los infiernos, ¿sí? Tal vez usted está diciendo, caray, esa palabra es muy fuerte, a los infiernos, ¿verdad? De hecho, hay una doctrina, hermano, que se desarrolla a partir de todo esto, ¿sí? Pero lo único que entendemos, hermano, porque por el hecho de que desciende a los infiernos, es que desciende, hermano, a predicarles a aquellos que no habían tenido la oportunidad de haberle conocido ni de haber escuchado de él. Amén. Entonces, miren, vamos entendiendo el contexto de todo esto, no sin antes poder tener claro la obra de Cristo aún después de su muerte. Fíjese qué hermoso es esto, ¿no le parece? Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, es decir, a predicar el evangelio, a predicar el amor, a predicar el camino al Padre, es decir, Él mismo, no solamente en el periodo de vida que estuvo aquí en la tierra, sino que aun cuando estuvo muerto, fíjese qué hermoso, aún en su muerte, hermano, llevó a cabo la misma voluntad del Padre, predicando también esas buenas nuevas. ¿Qué le parece? No solamente en la vida, sino también en la muerte. Hermano, por eso decimos que la obra de Cristo, hermano, encierra un triunfo completo. Amén. No quedó nadie, escuche, no quedó nadie fuera de la oportunidad de la gracia de Dios. Amén. Fíjese bien, si ya tiene este esquema, ¿verdad? Ahorita lo voy a dejar aquí, pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva con la que vamos a ir explicando el versículo precisamente, hermano, donde el apóstol Pedro comienza a explicarnos todo esto, que es el versículo número 19. Fíjese bien, mucha atención. Ponemos aquí en la diapositiva el hecho, hermano, de que Cristo dice que en el cual también fue. Esa frase, hermano, fíjese bien, aquí la explicamos, aquí en la parte de arriba. Mencionamos que Cristo nos explica que fue en espíritu, es decir, ausente de cuerpo
material. Es decir, ¿a dónde fue? Ahorita lo vamos a ver, ya, aunque ya lo mencionamos. Pero a lo que queremos explicar es, frase por frase, cómo se llevó a cabo el proceso de la obra de Cristo en su muerte. Primero, en espíritu. Había muerto y ausente de ese cuerpo que lo hacía consciente de este mundo, desciende a predicar el evangelio. Fíjese bien, y mencionamos la siguiente frase, aquí a la mitad. Fíjese bien, y dice que predicó, ¿sí? Y predicó. Fíjese bien, vamos a leer lo que mencionamos aquí. El sentido del verbo griego, mucha atención, predicar, es decir, cuando dice predicó en pasado, fíjese, es indicado por el contexto general de la misericordia de Dios y de los efectos de la redención. Por lo tanto, vea lo que dice con letras amarillas. Decimos que la predicación tuvo que ser, por lo tanto, el anuncio de una buena nueva. Es decir, hermano, cuando dice ahí que fue y predicó, no podemos entender, hermano, que su mensaje no haya incluido una buena nueva. Por lo tanto, hermano, si uno medita en ello, uno diría, bueno, ¿quiénes necesitaban esas buenas nuevas de parte de Dios? ¿Quiénes? Amén. Fíjese bien, ¿quiénes? Eso nos lleva a lo siguiente, y es aquí donde empieza, hermano, esta explicación, hermano, que con la ayuda del Espíritu de Dios, hermano, abra su corazón, esté atento para que lo podamos, hermano, comprender. Amén. Fíjese bien, en la siguiente diapositiva menciona Pedro que a los espíritus encarcelados, ¿sí? Ya lo notó. Dice que fue en espíritu, dice que fue y predicó las buenas nuevas. Y ahora, ¿a quiénes? Bueno, pues lo hizo, hermano, a los espíritus encarcelados. Ahora, fíjese bien, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? La palabra griega, hermano, que determina espíritus, en esa pequeña frase, nos indica, hermano, que es neuma en el original, en el griego. Espíritus es neuma. Y sabe que neuma nos indica en esta ocasión tres posibles tipos de personas, por así llamarlo, o tres diferentes categorías de seres a quienes Cristo, hermano, les predicó. Vamos a ver cada uno de ellos. Fíjese, en el número 1, aquí le mencionamos que fue y le predicó a los ángeles caídos. ¿Quiénes son estos ángeles caídos? Ahorita lo vamos a ver. Pero por adelantarle algo, fíjese bien, estos ángeles caídos son ángeles o fueron ángeles que rechazaron su naturaleza, rechazaron estar en el cielo con Dios, rechazaron, hermano, ese poder, esa gracia, esa naturaleza que Dios les había dado y vinieron a este mundo. ¿Y qué hicieron en este mundo? Hermano, hicieron cosas terribles, cosas que no tenían que hacer, ¿verdad? Y eso dio lugar a una gran depravación, a una gran corriente de maldad y de pecado sobre la tierra. Pero ahorita lo vamos a ver. Número 2, mencionamos aquí, hermano, que la palabra neuma también determina a los demonios, ¿sí? ¿Cuáles demonios, hermano? Bueno, pues los demonios, los que están con Satanás, ¿sí? Y número 3, fíjese bien, como número 3 mencionamos, hermano, que también la palabra neuma determina a las almas de los hombres, ¿sí? Por hombres me refiero al género de la raza humana, ¿sí? Es decir, van incluidos ahí, hermano, desde niños, desde mujeres, o sea, todo tipo de seres humanos, almas de seres humanos, ¿sí? Entonces, fíjese, es importante que vayamos, hermano, entendiendo todo el panorama. La palabra neuma nos indica a estas tres posibilidades o posibles personas o categorías a quienes Cristo, hermano, les predicó. Pero vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, precisamente para ir descartando de qué se trata o en qué, hermano, concluye la obra tan poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, fíjese bien, cuando dice la palabra encarcelados, aquí mismo la ponemos, aquí a la mitad, fíjese bien, la palabra encarcelados, esa palabra indica una prisión,
Esa prisión en el pensamiento judío es el Seol o el Hades. Seol o Hades significan lugar de la muerte o lugar de los muertos, mejor dicho, lugar de los muertos. ¿Sí? Seol es la palabra hebrea y Hades es la palabra griega para ese lugar de los muertos. ¿Sí? Aquí mismo mencionamos esto. Decimos que bajo el pensamiento judío, fíjese, todas las personas al morir iban al lugar de los muertos, todos los seres humanos. Luego, escuche esto, luego el mismo pensamiento judío dividió el lugar de los muertos en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Bueno, pues el seno de Abraham, que es conocido como un lugar de consuelo, y el infierno, que es también conocido como un lugar de tormento, en donde hay llama de fuego, una llama de fuego que atormenta, hermano, a las personas que llegaban ahí. Ahora fíjese bien, esta enseñanza, Cristo la confirma en la enseñanza que nos da ahí en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, que es una parábola muy importante. Es una enseñanza, no parábola, es una enseñanza, hermano, que no se sabe a ciencia cierta cuando Cristo la enseñó, si se trataba de algo real o simplemente un ejemplo que él utilizó para explicar qué era lo que sucedía entre los vivos y los muertos. Es la enseñanza que tiene que ver con el rico y Lázaro. Y fíjese bien, dentro del pensamiento judío, espero que lo alcance a ver, voy a hacerlo un poquito más grande. Dentro del pensamiento judío, ¿verdad? Quiero mencionar que esto lo explicamos también cuando en la congregación dimos el curso de escatología de los últimos tiempos, ¿verdad? Explicábamos todo esto. Y no obstante, también hace poco, ¿verdad? Nuestro hermano Oscar nos compartía una enseñanza, ¿verdad? En el estudio expositivo que llevamos de Lucas también en relación a esto. Amén. Entonces, fíjese bien. Primero, se concebía que cualquier persona, cuando moría, iba al Seol o al Hades, que ya dijimos que esto es el lugar de los muertos. Es decir, aquí iba el alma de las personas cuando morían, ¿sí? Todo esto, hermanos, era conocido solamente como el lugar de tormento. Sin embargo, después, con la teología judía, es decir, los rabinos, el pensamiento judío, concibieron el concepto de que este lugar de tormento no lo constituía en su totalidad ese lugar de los muertos, sino que ahora ya se hablaba de una división. Esta división nos mostraba que un lugar era de consuelo y el otro era de tormento, ¿sí? A este lugar de consuelo se le llamaba seno de Abraham. Y a este lugar de tormento se le comienza a llamar infierno, ¿verdad? Y el nombre se deriva, bueno, de la misma descripción que aparece en Lucas 16, en el verso 22, donde al final, ¿verdad? De ese verso dice que el rico estaba siendo atormentado en una llama, ¿sí? Y esa palabra llama hace referencia no solamente al fuego, sino en relación al infierno, es decir, al fuego que hay en ese lugar. Por lo tanto, es un lugar de tormento, ¿sí? Ahora, fíjese bien, ¿por qué se dividió? Bueno, se dividió porque al lugar de consuelo iban los justos y al lugar de tormento iban los injustos. ¿Quiénes eran los justos y quiénes eran los injustos? ¿Sí? Se tiene que hacer una diferencia. ¿Quiénes eran unos y quiénes eran otros? Bueno, quiero decirle que los justos eran consideradas aquellas personas que durante su vida, fíjese bien, a través de las obras, esto es sin el conocimiento de Cristo, O sea, estoy hablando de las personas antes de Cristo. Los justos eran aquellas personas que con sus obras, hermano, de alguna manera habían honrado a Dios o habían agradado a Dios, ¿sí? O se habían abstenido por medio de sus obras
de participar de las cosas del mundo que los llevaban a cuestiones de pecado que obviamente rayaban en una perversión que finalmente los destruía. Por lo tanto, los injustos, entonces, eran las personas que hacían lo contrario. Es decir, no con sus obras manifestaban el querer agradar a Dios, ¿sí? No sé si usted recuerda un pasaje que el apóstol Pablo menciona en los primeros capítulos de Romanos, donde nos habla, hermano, que aquellos que lleguen a morir sin la ley, ¿sí? Dice, bueno, pues entonces sin la ley serán juzgados. Es decir, sus propios actos, sus propias obras son las que o lo van a justificar o lo van a condenar, ¿sí? Es por ello que hacemos la diferencia entre justos e injustos. Ahora, esta enseñanza, escuche bien, esta enseñanza Cristo la confirmó, porque si usted se fija allí en la enseñanza, solamente nos habla, allí en Lucas 16, 19 en adelante, nos habla de que tanto el rico como Lázaro murieron. No nos menciona que estos hayan muerto con el conocimiento de Dios. Dice que solamente murieron, pero la diferencia está en que el rico, hermano, fue llevado al lugar de tormento, su alma fue llevada al lugar de tormento, y Lázaro fue llevado al lugar del consuelo, ¿sí? Al grado que vemos ahí en la enseñanza que el rico, fíjese bien, le pide a Abraham que mande a Lázaro, que Lázaro cruce, ¿verdad? Del seno de Abraham, cruce al infierno para que lo refresque, ¿sí? Y Abraham le explica que eso no se puede, ¿sí? Eso nos lleva a pensar que, fíjese bien, ¿qué hizo que Lázaro mereciera estar en el lugar llamado el seno de Abraham? ¿Y qué fue lo que hizo que el rico estuviera en el infierno? ¿Qué fue lo que determinó que uno fuera a un lugar y el otro fuera al otro? Hermano, simple y sencillamente lo que hicieron en su vida. Es decir, el cómo vivieron. Hermano, con eso confirmamos este hecho, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Hago la misma pregunta. Con todas aquellas personas, hermano, que murieron, fíjese bien, sin haber escuchado o sin haber conocido de Cristo, ¿sí? Aquellas personas, hermano, que por sus obras se consideran justos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Qué sucedió? Amén. Esto es únicamente para explicarle, hermano, el concepto judío que fue confirmado por Cristo en relación a ese lugar de los muertos. Amén. Ahorita vamos a detallarlo todavía muchísimo más. Pero vamos a continuar. Fíjese bien, en la siguiente diapositiva, voy a dejar esto aquí. En la siguiente diapositiva, fíjese bien, vamos a comenzar a hablar acerca de los ángeles caídos, que es la primera opción o posibilidad de seres a quienes Cristo, hermano, les haya podido ir a predicar. Fíjese bien, acá arriba en el primer punto mencionamos que muchos se inclinan por esta postura debido a la mención que hace Pedro acerca de Noé. Si usted recuerda en los tiempos de Noé, dice la Escritura, hermano, que había maldad en exceso en la tierra de una forma terrible, de una forma tremenda, ¿sí? Al grado que cuando Dios ve esa maldad, toma la decisión de llevar a cabo un juicio sobre toda la tierra. Y todos conocemos cuál fue ese juicio. Ese juicio fue, hermanos, por medio del agua, es decir, el diluvio, ¿sí? Ahora, fíjese bien, mencionamos también que en los días de Noé, toda la tierra estaba corrompida en maldad de manera terrible, lo que acabamos de mencionar. Usted lo puede leer en Génesis 6, verso 12. Enseguida, el siguiente punto dice que la maldad de los moradores de la tierra y la grotesca inmoralidad, fíjese bien, de aquellos espíritus que se casaron con mujeres humanas en ese tiempo, es decir, Génesis 6, del 1 al 4, provocaron a Dios a un juicio por medio del agua, es decir, el diluvio, lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Ahora, fíjese bien, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a explicar algo, hermano, que es de vital importancia para poder entender que esta postura, es decir, esta tendencia a creer
a que hayan sido ellos a quienes Cristo fue a predicarles, puede ser descartada. Por el hecho de que, fíjese bien, nos menciona acerca del tema de los ángeles caídos. Yo le quiero mencionar por principio de cuentas que los ángeles caídos no son demonios. Porque es común, hermano, pensar entre cristianos que es lo mismo un ángel caído a un demonio. Pero yo quiero decirle, hermano, que no, ¿sí? Quiero decirle que no por lo que le vamos a explicar. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver el hecho de las raíces, la exégesis que se hace de las raíces originales de las palabras allí en el Antiguo Testamento. Fíjese bien, si usted me permite, estos esquemas, ¿verdad? Que al final de la diapositiva usted va a ver que se menciona el esquema número 1. Hermano, no alcancé a ponerlo en las diapositivas para que usted lo pudiera ver así bonito. Entonces lo voy a hacer aquí en el pizarrón. Así que yo le pido, acérquese al celular, acérquese a la pantalla para que usted lo pueda apreciar bien. Amén. Fíjese bien, estos ángeles caídos son los que se nos mencionan aquí en Génesis 6, del 1 al 4. ¿Sí? Estos ángeles caídos los refiere ahí la Escritura como los hijos de Dios. ¿Sí? Y hay una fuerte influencia a creer, hermano, que los hijos de Dios no eran ángeles, sino que los hijos de Dios que nos menciona ahí eran hombres, es decir, hombres que venían de la línea de Set, el sustituto de Abel. ¿Sí? Como si fuera la línea de los hijos de Dios, hombres justos. Hermano, pero yo le quiero decir, yo le quiero compartir, si usted me lo permite y me da esa oportunidad, yo le quiero compartir que los hijos de Dios que menciona allí, hermano, no eran hombres. Los hijos de Dios que menciona allí, hermano, eran ángeles. Pero no eran ángeles, hermano, en la categoría de demonios. Eran ángeles caídos, como el título aquí lo pusimos. ¿Por qué se les llama caídos? ¿De dónde cayeron? Hermano, cayeron del cielo, ¿sí? No quisieron estar en el cielo. Al salir del cielo, escuche esto, al salir del cielo, pierden, hermano, parte de ese poder o de esas cualidades que como ángeles en el cielo tenían. Al estar aquí en la tierra, escuche esto, y perder parte de los rasgos que le acabo de comentar, entonces adquirieron otros. Entre ellos los que adquirieron, hermano, póngame atención, fue el deseo, escúchelo, de casarse, es decir, de entrar en una relación íntima, ¿sí? Física, sexual, hermanos, con las hijas de los hombres. Las hijas de los hombres, es decir, mujeres. Dice ahí la Escritura en Génesis 6, dice que las hijas de los hombres eran hermosas. Esa hermosura sedujo la naturaleza caída de estos hijos de Dios, de estos ángeles. La Escritura los describe todavía como hijos de Dios por el hecho de que el origen de donde ellos provenían era de Dios, es decir, seres creados por Dios. Sin embargo, al estar en este mundo, caer del cielo y estar en este mundo, perdieron, hermano, esa naturaleza que hacía que evitaran contaminarse con el pecado de la humanidad, con el pecado de los hombres. Entonces eso los llevó a casarse con mujeres de hombres, ¿sí? Ahora, ¿por qué argumentamos que son ángeles y no son hombres? Bueno, por lo siguiente, fíjese bien, yo le quiero mencionar que la versión de los 70, ¿sí? O la Septuaginta, usted sabe que la Septuaginta o la versión de los 70 es, hermano, la traducción griega del Antiguo Testamento, es la primera traducción griega del Antiguo Testamento. ¿Y sabe cómo describe en ese mismo versículo a los hijos de Dios? Los menciona, hermano,
como ángeles. Fíjese bien, ángeles de Dios. O sea que en esa traducción del hebreo al griego, hermano, no hay duda de que eran ángeles y no hombres. Ahora, por si fuera poco, fíjese bien, la siguiente evidencia de que eran ángeles está en la exégesis de las palabras. En el hebreo, las palabras para determinar a los hijos de Dios son Bane Ha Elohim. Bane Ha Elohim. ¿Sí? Esas palabras, escuche esto, solamente se utiliza este término para determinar a los ángeles de Dios. ¿Sí? Y esa es la palabra que determina en el original lo que está escrito como hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, estos ángeles, ¿verdad? Se tiene por ahí también un paradigma o se tiene por ahí una manera de pensar errónea, hermano, de que son asexuales o que no tienen sexo. Hermano, eso tampoco es cierto. ¿Sí? Los ángeles de Dios, escuche esto, todos los ángeles de Dios son en género masculino. ¿Y sabe por qué? Por esta palabra, Bane. Bane significa el género masculino en el hebreo. Ahora, no sé si usted sabía, pero en el idioma hebreo, hermano, no hay términos neutros. No hay palabras en el vocabulario hebreo que determinen términos medios. Es decir, o es blanco o es negro, o es hombre o es mujer, o es bueno o es malo. No hay términos intermedios. Por eso, hermano, esa enseñanza que hemos recibido de que los ángeles de Dios no tienen sexo, hermano, es falsa, no es real, no es verdadera. ¿Por qué? Ya se lo estamos comprobando. Los términos que determinan a los hijos de Dios hablan del Bane masculino. Bane Ha Elohim. Amén. Y eso determina a los hijos de Dios en género masculino. Ahora, si usted me dijera, hermano, pero el pasaje ahí en Mateo 22, ¿verdad? En el versículo 30, donde le preguntan a Cristo que en el cielo cómo es, ¿verdad? Si se van a casar o cómo es allá en el cielo. Y Cristo les dice, allá en el cielo no es como aquí en la tierra, ¿sí? Sino que seremos como los ángeles de Dios, ¿sí? Pero allá hay algo importante, hermano, fíjese bien. Allí dice, en el cielo. Si usted busca ese pasaje, dice, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los ángeles de Dios en el cielo no tienen una naturaleza caída como estos que se describe en Génesis 6, que se casaron con las hijas de los hombres, como ya lo mencionamos. En el cielo, Cristo les dice, no se casarán ni se darán en casamiento. Lo que Cristo da a entender no es que los ángeles en el cielo sean asexuales. ¿Cuándo Cristo dijo eso? Lo que Cristo dijo fue que en el cielo los ángeles no tienen los deseos carnales como los hombres aquí en la tierra. Eso es lo que Cristo les estaba diciendo, ¿sí? No que ellos fueran asexuales o que no tuvieran sexo, sino que en el cielo, por permanecer allí, su naturaleza está pegada a la fuente, quien es Dios. Por lo tanto, no tienen necesidad, como otros ángeles o como los seres humanos, de ese apego físico hacia otros. Eso es lo que Cristo, hermano, estaba explicando. Pero muchas de las veces interpretamos mal. Y es necesario, hermano, hacer una buena interpretación y exégesis de los textos. Amén. Es lo que estamos tratando de compartirle. Ahora, fíjese bien, por el otro lado, las hijas de los hombres. ¿Sabe que el término en hebreo para hijas es bat? Significa hija en término femenino, ¿sí? Es decir, la palabra original que determina a hijas de los hombres, fíjese, viene de la raíz de bat, que es benot. Benot ha-hadam. ¿Sí? Esta palabra, ¿sí la alcanza a ver? Benot ha-adam. ¿Sí? El término Adán, pues fíjese, nos indica
a hombres, ¿sí? Benot, hijas, conservando la esencia de que es en término femenino, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese bien, se casan, se unen los hijos de Dios con las hijas de los hombres y que produjeron. La mezcla de estos dos, fíjese bien, produjo gigantes. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Produjo gigantes. ¿Sí? Estos gigantes, pues imagínense con la fuerza que tenían, el conocimiento que tenían, ¿sí? Porque, bueno, pues venían de la mezcla de un ser angelical con un ser humano o terrícola o terráneo, ¿verdad? Pero poseían fuerza, poseían capacidades más allá de lo normal, ¿sí? Una fuerza extraordinaria, algo que los distinguía, ¿sí? Pero lamentablemente esa capacidad no la utilizaron para bien, la utilizaron para mal. Entonces, cuando Dios ve esta depravación y la maldad que esta unión estaba trayendo al mundo, es decir, a toda la tierra, Dios, hermano, se disgustó con ello. Dios, hermano, no quiso que eso siguiera adelante. Entonces es cuando Dios, allí en el capítulo 6, ¿verdad? En el verso 12, le expresa a Noé lo que él iba a hacer. Y se lo expresa con el fin de que Noé, fíjese bien, siendo justo, ¿sí? Construyera el arca en donde él y su familia se iban a salvar, ¿sí? Entonces, hermano, fíjese bien, este pequeño esquema, ¿sí? Es, hermano, el que corresponde al esquema 1. Esquema número 1 que mencionamos aquí en la diapositiva. Ahorita se la vamos a poner en un ratito, pero la quiero dejar ahorita un momento más esto para que usted vea, hermano, y pueda tomar nota. Fíjese bien, esto es bien importante, hermanos, de entender. Amén. Entonces, son las bases bíblicas, la exégesis de las palabras para entender que estos ángeles caídos, estos hijos de Dios, realmente, hermano, fueron ángeles que no quisieron permanecer en el cielo. Al desprenderse del cielo, pierden las cualidades que los hacían estar en el cielo de una forma íntegra delante de Dios. Y eso hace que al poner sus ojos en las hijas de los hombres, desearon casarse con ellas. Y eso produjo una maldad terrible, más de la que el mismo hombre, escuche esto, ya estaba proliferando en toda la tierra, ya estaba llenando en toda la tierra. Amén. Ahora sí, si ponemos la diapositiva, la misma en la que estábamos, mencionamos, fíjese bien, aquí en la parte de al final, dos citas bien importantes, fíjese, aquí a esta altura, ¿sí? Aquí a esta altura, ¿sí? Mencionamos que esta postura no puede ser cierta debido a que estos ángeles caídos, fíjese, ya están reservados para el día del juicio, ¿sí? Esos ángeles caídos ya están reservados para el día del juicio. Fíjese bien, ¿qué nos dice Judas, hermano? En el versículo número 6, ¿sí? Judas solamente tiene un capítulo y en el verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, fíjese bien, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Ya se fijó? Para el juicio del gran día. Hermanos, los ángeles caídos ya no tienen segunda oportunidad. Entonces, si Cristo descendió al lugar de los muertos a predicarles a los ángeles caídos, entonces las buenas nuevas que les dio a ellos, fíjese bien, no tuvieron que haber sido para salvación, ni para perdón por su conducta, sino que tuvieron que ser como lo mencionamos aquí en el siguiente punto, fíjese bien, casi al final de la diapositiva. A menos que su predicación haya sido, fíjese bien, o sea, la predicación de Cristo, declarando su victoria final sobre el mal con su muerte en la cruz, sin ofrecer ninguna oportunidad. O sea, que Cristo solamente se haya presentado como el Cristo triunfante sobre la muerte, y no tanto para perdón o salvación o una segunda oportunidad para estos seres. Por lo tanto, hermano, es lo que nos lleva a pensar que si estos seres
ya están condenados desde el momento en el que renunciaron a la naturaleza que Dios les había dado. Hermano, desde ese momento, estos seres, y al cometer actos grotescos de maldad, hermano, ya están reservados para el juicio de ese gran día, el juicio final. Sí, ahora, si usted lee en 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, fíjese bien, dice, porque si Dios no perdonó, fíjese, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. ¿A dónde los arrojó? Bueno, ya borré el esquema del seno de Abraham y del infierno, pero Dios no los perdonó y los arrojó al infierno. Dice, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Para qué? Para ser reservados al juicio. Por lo tanto, hermano, es por ello que mencionamos que la predicación de Cristo no pudo haber sido tocante a estos seres, porque ya estos ya están reservados para el día del juicio, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo siguiente, la siguiente diapositiva, ¿sí? Fíjese bien, la siguiente diapositiva nos habla de la segunda categoría de seres a quienes Cristo les pudo haber predicado, y nos habla de los demonios, a los demonios. Fíjese bien, comencemos a leer lo que nos menciona la diapositiva aquí en la parte de arriba. Es evidente que tanto Satanás como sus demonios están también reservados para el castigo eterno sin oportunidad de salvación. Fíjese, en Juan 16, verso 11, Cristo nos muestra que Satanás ha sido juzgado ya. Solamente le esperan juicio y el castigo eterno. En ese pasaje Cristo se refiere a Satanás diciendo que él ya ha sido juzgado. ¿Desde qué momento él ha sido juzgado? Desde el momento, hermano, en el que cometió la rebelión contra Dios, queriéndose apoderar del trono de Dios, querer ser igual a Dios. Desde ese momento de su desobediencia, fíjese bien, desde ese momento Satanás llevó su propio juicio. Solamente, fíjese bien, como mencionamos aquí en el siguiente punto, le queda poco tiempo, ¿verdad? Lo dice Apocalipsis 12:12 a Satanás. Y luego enseguida mencionamos a Satanás o al diablo, fíjese, que anda en este mundo como en tiempo extra, tratando de asestar sus últimos ataques sobre la obra de Dios. Es decir, ¿a qué nos referimos con eso? Hermano, nos referimos a que, bueno, pues al decir la frase en tiempo extra, nos referimos a que Satanás ya está juzgado, pero está en el mundo como príncipe de este mundo tratando de destruir la obra de Dios. Pero ¿sabe usted que Satanás también, él es consciente de lo que le espera? Por eso anda como león rugiente. Por eso él utiliza de todas sus artimañas con el fin de destruir la obra de Dios, a los hijos de Dios. Él va a utilizar todo su arsenal a su alcance para destruir a los hijos de Dios. Y concluyo, fíjese bien, en esta diapositiva mencionando ahí al final esto. Como nos podemos dar cuenta, fíjese bien, tampoco Cristo descendió a los infiernos para predicarle a Satanás o a los demonios. Esto nos deja, entonces, la última opción. ¿Y cuál es la última opción? La última opción, hermano, es la de los hombres. Quitemos la diapositiva, por favor. Si usted ya tiene este esquema, fíjese bien, aquí está. Voy a borrarlo para ver el siguiente. ¿Sí? Ir preparando el siguiente. No sin antes explicarle algunas cosas importantes para que podamos entender el por qué la obra de Cristo, hermano, fue completa. ¿De acuerdo? Esquema número 2. Pero fíjese bien. En la siguiente diapositiva, ahora sí, por favor, es la tercera categoría, las almas de los hombres. Fíjese bien, vamos a comenzar a leer lo que proponemos aquí en la diapositiva. Como mencionamos, Lucas 16, del 19 al 31, fíjese bien, nos habla del concepto teológico judío y que fue confirmado por Cristo al enseñar que, fíjese bien, que el Seol o el Hades estaba dividido en dos partes. La primera, inciso A, una estaba reservada a los condenados, para los cuales, fíjese bien, no había esperanza de redención. Es decir, el infierno o el lugar del tormento. ¿Quiénes iban ahí?
los condenados. ¿Quiénes eran los condenados? Los injustos. ¿Por qué eran injustos? Porque ya no había oportunidad de perdón o de redención para ellos. ¿Y qué era lo que determinaba eso? La manera en la que habían vivido, es decir, sus obras, ¿sí? Y la otra parte, fíjese bien, inciso B, la otra parte estaba destinada a los justos que esperaban la venida del Redentor, ¿sí? A esa parte ya vimos que se le conoce como el seno de Abraham, que es el lugar de consuelo, ¿sí? Al final, con letras amarillas, fíjese bien, léalo, chéquelo, aquí está, aquí en esta parte del final. Dice, sería, mucha atención, sería a esta segunda parte a la que descendió Cristo inmediatamente después de su muerte y antes de su resurrección para anunciar a los justos la liberación. Entonces, fíjese, si ya vimos que a los ángeles caídos no, si ya vimos que a los demonios tampoco, hermano, la tercera opción que la palabra neuma nos menciona y hace referencia es a las almas de los hombres. Por eso, hermano, comentamos aquí al final que a esta parte, hermano, llamada el seno de Abraham, es la parte a donde Cristo descendió con el fin de anunciar la libertad, la liberación que por medio de su obra en la cruz, Él estaba realizando. Amén. ¿Sí me sigue en todo esto que estamos explicando? ¿Sí? Mire, tal vez estamos quitando las diapositivas muy rápido, tal vez no las alcanza a copiar, pero recuerde, el video ya queda grabado en YouTube, ¿verdad? Y cuando usted lo vuelva a repetir, le puede poner en pausa para copiar, ¿verdad? Todo lo que esté escrito. Ahora, si alguien desea estas diapositivas, hágamelo saber por WhatsApp, por correo electrónico, ¿verdad? Y se las mando, amén, se las envío, amén. Todo esto, hermano, es de gracia y de gracia lo compartimos, amén. Todos los estudios, los manuales, todo lo que el Señor nos ha permitido hacer, hermano, está a su disposición, amén. Mis hermanos pastores igual. Fíjese bien, ¿por qué necesito que pasemos a la siguiente? Porque el tiempo, hermano, nos apremia un poco, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En esta siguiente diapositiva, mencionamos allá la parte, lo siguiente, en la parte de arriba lo siguiente, fíjese, dice, si Cristo descendió al Hades, es decir, al Seol, y predicó allí, fíjese bien, no hay rincón del universo al que no haya llegado el mensaje de gracia. Es decir, el mensaje que vino Cristo, hermano, a anunciar a este mundo, ¿sí? Pero a este mundo, ¿a quiénes incluía? Nada más a los que estaban vivos a partir de Él, de que Él nace, y los que nacieron antes que Él. ¿Qué pasó con ellos? ¿Me está siguiendo? Fíjese bien, mencionamos en el siguiente punto que en este pasaje tenemos la solución de uno de los interrogantes inquietantes, hermano, que tiene la fe cristiana, ¿sí? ¿Cuáles? Fíjese bien, ahí viene la pregunta en letras amarillas. ¿Qué le sucederá a los que vivieron antes de Jesucristo y a aquellos a los que nunca alcanzó el Evangelio? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Sí? Seguimos leyendo lo siguiente en la diapositiva, ahí en la parte del medio. No puede haber salvación, fíjese bien, sin arrepentimiento, pero, otra pregunta, ¿cómo pueden arrepentirse los que nunca se han visto confrontados con el amor y la santidad de Dios? ¿Sí? Otra pregunta, ¿qué le sucederá a los que nunca lo han oído? O sea, nunca han oído ese mensaje, hermano, de gracia, de amor de Dios. En el último punto, a ellos fue Cristo a predicarles las buenas nuevas de Dios. ¿Sí? A ellos también fue Cristo a predicarles las buenas nuevas de parte de Dios. Y fíjese bien, si usted me permite, hermano, le quiero compartir el siguiente esquema. En el siguiente esquema, fíjese bien, vamos a trazar una línea, que puede ser una línea del tiempo, ¿sí?
Aquí en la parte intermedia vamos a poner la cruz. Es decir, cuando Cristo viene a este mundo, pero sobre todo, hermano, cuando Él muere. Y sabemos que Él muere en el año 33, ¿sí? Porque cuando Cristo nace, escuche esto, cuando Cristo nace, Él hace el parteaguas en toda la historia de la humanidad. Se le conoce cuando Cristo nace como el año cero. Y a partir de allí, a los que estaban hacia atrás, se les conoce como antes de Cristo. Es decir, que de este punto hacia acá, hacia este lado, se le conoce como antes de Cristo. Y desde este punto a la derecha hasta el día de hoy, se conoce como después de Cristo. ¿Sí? Ahora, es bien importante, hermano, todo lo que vamos a poner aquí en el esquema, ¿verdad? Acérquese un poquito para que lo alcance a ver. Fíjese bien, ¿cómo estaba el Seol, ¿sí? Antes de Cristo. Bueno, el Seol antes de Cristo estaba de la misma manera en la que hace un momento lo pusimos. Voy a borrar esto, y esto también, ya sabe que este es el esquema 2. Fíjese bien, estaba con una cima dividido entre el seno de Abraham y el infierno. Ya sabemos que en el seno de Abraham estaban los justos y que en el infierno estaban los injustos, los pecadores, los condenados, ¿sí? Ahora, esto, hermano, también, fíjese bien, es importante de entender porque esta cambia después de Cristo. El acomodo del seno del Seol, hermano, cambia después de Cristo. Fíjese bien, antes de Cristo, todos los que morían, fíjese bien, iban al Seol. Todos, fueran justos o injustos. Solamente que ya sabe, el justo iba al seno de Abraham, ¿sí? Pero el injusto iba al infierno. Pero todos, absolutamente todos iban al lugar de los muertos, ¿sí? Al Seol, ¿sí? Todos absolutamente pasaban por allí, ¿sí? Después de Cristo, esto cambia. Después de Cristo, fíjese bien, el Seol solamente se queda compuesto por la parte del infierno, ¿sí? A la cual iban los injustos. Solamente. ¿Y por qué? Bueno, por el hecho siguiente, fíjese bien, porque Cristo, por medio de su obra en la cruz, ¿qué hace? Traslada a los justos que estaban aquí en el seno de Abraham, los traslada al paraíso, ¿sí? Esta palabra paraíso es la que Cristo utiliza ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 22 cuando está con el ladrón, era el Cristo, ¿sí? Bueno, esta palabra paraíso, escuche, es la misma que Pablo utiliza en 2 de Corintios capítulo 12, ¿sí? Donde Pablo se refiere al tercer cielo. La palabra paraíso y la palabra tercer cielo hacen referencia al mismo significado, que en términos generales esto nos habla de el cielo, ¿sí? En términos generales, el paraíso y tercer cielo nos habla del cielo, como ese lugar de sala de espera, de reposo, de consuelo, en el que ahora se encuentran, fíjese bien, los justos que estaban acá. Pero miren, tal vez necesito explicarle algo antes de esto. Fíjese bien, ¿qué pasa con el alma de la persona? ¿Qué pasa con el espíritu de la persona? Bueno, fíjese bien, aquí voy a poner un letrero que los que morían sin Cristo iban al Seol, pero los que morían con Cristo, hermano, iban al paraíso. Pero si me está siguiendo, esto solamente fue a partir
de Cristo, no antes, porque antes absolutamente todos iban al lugar de los muertos. Y claro, si eran justos, pues iban al seno de Abraham, y si no, ya sabe a dónde iban. ¿De acuerdo? Ahora, fíjese bien, aquí, hermano, ¿qué era lo que sucedía con el alma y con el espíritu de las personas? Fíjese bien, bueno, la persona que moría sin Cristo, ¿sí? Pues su espíritu, hermano, está muerto, me explico. Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, el espíritu de la persona vive, es vivificado. ¿Por qué? Porque desde el huerto del Edén, escúchelo, el pecado trajo como consecuencia la muerte espiritual. Todos los seres humanos morimos espiritualmente a consecuencia del pecado. Por lo tanto, una persona sin Cristo, si usted me pregunta, ¿a dónde va su espíritu? Pues no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque el espíritu está muerto, es como si no lo tuviera. No es consciente de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto, ¿sí? Pero su alma ¿dónde va? Su alma sí. Su alma es llevada al Seol, al infierno, con los injustos, ¿sí? ¿Y qué hace ahí? Ahí lo único que hace, hermano, es esperar. ¿Esperar qué? ¿Una segunda oportunidad? No. Lo único que hace allí, hermano, es esperar también el día del juicio de Dios. Ya no hay segundas oportunidades. ¿Recuerda la parábola del rico y Lázaro? Cuando el rico es enterado por Abraham de que Lázaro no podía cruzar de un lado a otro para refrescarlo, entonces, ¿se acuerda qué es lo que dice? Dice, permíteme que vaya a mis familiares y les advierta de que cambien su forma de vivir, porque si no, esto es lo que les espera, este tormento. Y Abraham, ¿qué es lo que le explicó? Le dijo, nadie puede hacer eso. Entonces el rico le dice, pero entonces, ¿cómo se van a enterar? Mira, es que si alguien se levantara de entre los muertos, ¿van a creer? Y Abraham le contesta y le dice, tienen a Moisés y tienen a los profetas, que a ellos los escuchen, ¿sí? Porque si no les creen a ellos, menos le van a creer a alguien que se levante de entre los muertos. Hermano, esto es bien importante, fíjese bien. Cualquier persona, hermano, sin Cristo, cuando muere, su espíritu está muerto, no pasa nada. Pero su alma es llevada al Seol. ¿Pueden salir de allí? No. Por eso, hermano, aquí tengo que explicar algo, hermano, que puede sonar un poco fuerte, ¿sí? Hermano, pero esa creencia que se tiene muchas de las veces desde la religión, fíjese bien, popular, de que a través de los rezos, a través de las oraciones, cuando una persona muere, esos rezos que se llevan a cabo durante días, que son con el fin de que la persona salga de esta parte llamada Seol, o bien infierno, o bien algunas veces en la religión popular es conocida como limbo. Fíjese bien, esos rezos son para que salga de aquí y vaya a la presencia de Dios, vaya al paraíso. Hermano, tengo que decirlo, pero esa es una falsedad. Es una enseñanza completamente sacada de hombres, no de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es autoridad, es el conocimiento de Dios. Ya no hay manera de que una persona salga de aquí y vaya al paraíso. La oportunidad que tenemos, fíjese bien, todas las personas, es mientras estemos en vida, mientras estemos en este mundo. Después, ya no. Así que, ¿qué estamos haciendo con Cristo? Un día se nos va a preguntar eso. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Sí? Ahora, por el otro lado, los que mueren con Cristo, escuchen. Los que mueren con Cristo, es obvio, fíjese, con Cristo. ¿Qué significa? Al decir con Cristo, significa, hermano, que su espíritu ha sido vivificado, su espíritu vive. Entonces, ¿qué hace su espíritu? Su espíritu se convierte en un vehículo que, tomando el alma de la persona, la lleva a la presencia de Dios, al cielo, al paraíso o tercer cielo, es lo mismo, al cielo. El vehículo para llegar allá es el espíritu mismo vivo
de la persona, porque vive ahora para Dios. Entonces, esa parte junto con el alma van a la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que con Cristo, escúchelo, quien muere, por eso se utiliza el término que duerme. ¿Por qué? Porque está en el cielo esperando no el día del juicio, no la condenación. Está esperando, hermano, estar con Cristo, está esperando reinar con Él, está esperando la eternidad con Él. Amén. Ahora, ¿también qué significa? Significa que aquel que muere con Cristo, la persona que muere en Cristo, que duerme, ojo, ya no va al lugar de los muertos, ya no va al Seol, ya no pasa por allí. ¿Por qué? Porque esta parte, hermano, fue tomada, y mire, le voy a poner una flechita, y fue llevada al cielo. ¿Y quién hizo eso? Cristo. ¿Cuándo hizo eso? En los 3 días, hermano, cuando Cristo muere y antes de resucitar. Esa es la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me está siguiendo, hermano. No se me duerma, no se me canse. ¿Verdad que está bien emocionante esto? Hay más cosas que explicar. ¿Cómo comprobamos, hermano, todo esto? ¿Cómo comprobamos, mejor dicho, que Cristo no le predicó ni a ángeles caídos ni a demonios, sino que le predicó a los justos que estaban en el seno de Abraham, en esa parte de consuelo, de reposo? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, fíjese bien, lo comprobamos por el hecho siguiente. Decimos que el parteaguas es la muerte de Cristo, que cuando muere en el año 33. ¿Sabe por qué? A partir de este momento, Cristo le manda a la iglesia. ¿Qué le manda a la iglesia? Le manda a la iglesia predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas de Dios. ¿En qué consisten? En que Cristo vino a morir por los pecados de todo el mundo. Quien crea en Él será salvo. Quien no, estará ausente de esa salvación y será condenado, sea quien sea. Hermano, es duro también decir esto, pero muchas veces preguntamos, ¿verdad? Y decimos, ¿y si mi abuelita dónde estará? O mi familiar dónde estará? Hermano, es muy duro decirlo, pero es una realidad bíblicamente. Si murió en Cristo, si murió con Cristo, está en el cielo. Pero si murió sin Cristo, está en el infierno. Y es algo muy fuerte, hermano, de decirlo, y que puede sonar inclusive como falto de amor. Hermano, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que, ¿no le parece que antes de tomar las cosas como falta de amor, mejor tomemos en serio el evangelio de Cristo? Mejor tomemos en serio la obra de Cristo. Mire, a tanta gente que se le ha predicado el evangelio y lo ignoran, lo rechazan, y a veces uno les vuelve a insistir, ¿verdad? Uno les vuelve, como quien dice, como decía Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, les rogamos casi, hermano, que se reconcilien con Dios, y aún así lo siguen rechazando. Bueno, pues en vida lo rechazan, pero va a llegar el momento en el que se van a arrepentir y van a querer anhelar, fíjense, van a anhelar el momento en el que se les presentó a Cristo y hayan tenido la oportunidad de haber creído en Él. Entonces, no veamos esto como falta de amor, lo que estamos mencionando, lo que bíblicamente estamos explicando. Veámoslo mejor como el hecho de tomar mejor en serio las cosas de Dios. ¿No le parece? Entonces, fíjese bien, Cristo le manda a la iglesia predicar el evangelio. Y por eso viene ahí en Mateo 24, hermanos, que Cristo no vendrá, fíjese bien, hasta que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. ¿Por qué es necesario que el evangelio de Cristo sea predicado en todo el mundo? ¿Sabe por qué? Escúchelo. Es necesario porque Cristo, hermano, fíjese bien, aquí, Cristo es la medida. ¿Cuál medida? Cristo es la medida de juicio para toda la humanidad. ¿Sí? Para los que murieron después de Él, pero también para los que mueren antes que Él. Por eso, después de Él, fíjese bien, Cristo manda a la iglesia.
Y la iglesia no está sola. ¿A quién tiene la iglesia? Tiene al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le da dones a la iglesia. ¿Para qué son los dones? Hermano, los dones son para llevar a cabo la gran comisión. Son para llevar a cabo la obra del perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Amén. Está entendiendo todo el panorama. Hermano, por lo tanto, antes de Cristo, antes de Él, escuche esto, ¿a quién mandaba Cristo a predicarles a los que habían muerto antes que Él? ¿A quiénes? ¿A un ángel? ¿A una persona? Hermano, si era difícil, fíjese bien, que los hombres rindieran su vida a Cristo, muchos lo hicieron, muchos no, hasta el día de hoy. Imagínense, hermano, que alguien tuviera la iniciativa de predicar acá. O sea, sería algo completamente difícil e ilógico. Pensar en que Cristo mandara a un ángel, a un mensajero, hermano, también sería ilógico. ¿Sabe por qué? Porque mencionando el pasaje, hermano, ahí en 1 Corintios capítulo 15, donde dice que Cristo, hermano, derrotó al que tenía el poder, el imperio de la muerte. Fíjese bien, solamente había alguien que podía ir a los infiernos y predicarles a los que habían muerto, pero que habían sido justos. ¿Sabe quién era el más indicado? Cristo mismo, nadie más. ¿Por qué? Porque Cristo se presentó, hermano, con ellos, no solamente, ¿verdad?, para anunciarle las buenas nuevas, sino que le quitó al enemigo las llaves del infierno. El poder que tenía en este lugar de los muertos a través de la muerte, se lo arrebató al enemigo, Cristo, y nadie más lo podía haber hecho. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice ahí en Colosenses que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, quien se tenía que ir a presentar a los infiernos era aquel que había triunfado en la cruz. Y solamente pudo haber sido Cristo. Entonces, fíjese bien, antes de Cristo, ¿quién predicó? Hermano, pues Cristo mismo. Cristo descendió, hermano, a los infiernos para que Él mismo predicara, ¿qué? Predicara las buenas nuevas. ¿A quiénes? Fíjese bien, que le predicara las buenas nuevas ¿a quiénes? A aquellos que con sus obras se habían apartado del mundo o habían agradado a Dios, pero que no conocían a Dios, pero que estaban todavía, fíjese bien, en el lugar de los muertos, estaban acá todavía en el seno de Abraham. Entonces, cuando Cristo va y les predica las buenas nuevas, presentándose Él como el triunfante sobre la cruz, triunfando sobre la muerte y triunfando sobre Satanás, les comparte acerca del amor y de la santidad de Dios. Hermano, les comparte acerca del evangelio, les comparte de las buenas nuevas, les da un mensaje de parte de Dios en buenas nuevas. Y entonces, hermano, esa gente, fíjese bien, ¿cuál era la respuesta natural o normal que iban a tomar? Hermano, que si ya eran justos por la manera en la que habían vivido, lo único que les faltaba era ser salvos. Y solamente lo iban a lograr a través de Cristo. Por lo tanto, Cristo, hermano, cuando los liberta del lugar de los muertos, cuando los liberta, hermano, de aquí, los lleva consigo mismo hasta el cielo. Por eso esta flecha grande que ponemos aquí, los conduce hasta el mismo cielo. ¿Sí? Ahora, vea todo el panorama. Amén. Vea todo el panorama, hermano. Ya mencionamos que lo que determinaba antes de Cristo que fueran a un lugar o al otro, en el lugar de los muertos, pues eran sus obras. Lo vemos en la parábola del rico y Lázaro, ¿sí? Pero también, hermano, tenemos que poner mucha atención, hermano, a esto. Fíjese bien. Usted estará pensando, bueno, entonces, ¿por qué Pedro menciona a Noé? ¿Qué tienen que ver los días de Noé? Hermano, me permite explicarle por qué, hermanos, Pedro hace alusión o hace referencia a Noé. Fíjese bien. Vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor, José, para que
podamos explicarlo. Fíjese bien, ahorita el esquema aquí lo vamos a dejar, no lo vamos a borrar, pero es necesario poner la siguiente diapositiva para explicarle la relación con Noé. Fíjese bien, ahí mencionamos arriba, ¿por qué Pedro hace la referencia a Noé? Número 1, fíjese bien, por la maldad que había en exceso en la tierra. ¿A qué vamos? A que es una forma de comparar de Dios, que así como en aquel tiempo, en los días de Noé, había maldad en todo el mundo, excesiva, y Dios, fíjese bien, llevó a cabo el primer juicio, por así llamarlo, el juicio que vino por medio del agua. Entonces escuche esto, Dios, a través de un hombre como Pedro, compara la situación de pecado que había y que fue resuelta por medio de un juicio de Dios. Y la compara desde Noé hasta nuestros días. ¿En qué sentido? Hermano, en que los días, fíjese bien, los días en los que estamos viviendo a partir de Cristo hasta el año en el que estamos, 2020, fíjese bien, hermano, no han cambiado en el sentido de la maldad. Sigue siendo la misma maldad, sigue siendo el mismo pecado, o tal vez, hermano, ya exceda los días de Noé. Tan terrible, hermano, son las cosas que se están viendo hoy en día, hermano, que tienen que ver, hermano, con un pecado exorbitante, hermano, de hombres, de mujeres, de niños, el pecado ya no está respetando edades, el pecado está rompiendo valores, está rompiendo, hermano, la educación de los hogares, el pecado está rompiendo y está deteriorando cualquier esfera, hermano, de la sociedad. Entonces, así como Pedro dice, fíjese bien, que Dios esperó pacientemente en los días de Noé. ¿Qué esperó Dios en los días de Noé? Dios esperó en los días de Noé, hermano, que la gente se arrepintiera. Por lo tanto, hoy en día sigue Dios haciendo lo mismo. Dios está dando tiempo para que la iglesia, predicando el evangelio, la gente se arrepienta. Por lo tanto, Noé, escuche esto, Noé, en este caso, es un prototipo o un tipo o un ejemplo de la labor que la iglesia está realizando. ¿Por qué, hermano? Fíjese bien, se lo voy a adelantar. Nosotros podríamos decir, ¿cómo predicó Noé? ¿O en qué consistió la predicación de Noé? Ahí le va, fíjese bien. Consistió en que él construiría el arca, ¿sí? La gente, hermano, lo veía construir el arca y decían, este está loco, ¿para qué le va a servir? No hay agua aquí cerca. Se cree, hermano, que los pobladores de la tierra hasta aquel tiempo no sabían lo que era la lluvia, no sabían lo que era, hermano, un diluvio. No sabían lo que era, hermano, que el agua cayera, hermano, del cielo. ¿Por qué? Porque la tierra se regaba de otra manera. Se regaba por medio de un vapor que salía de la misma tierra. Y ese vapor, hermano, regaba las plantas, los campos de toda la superficie de la tierra. Fíjese qué hermoso es Dios. Entonces se burlaban de Noé y decían, ¿qué está haciendo? Y cuando Noé, hermano, estaba ahí construyendo, ¿verdad? Con la madera, el arca, con las instrucciones de Dios, Noé, hermano, fue un anunciamiento de algo que Dios iba a hacer. Por lo tanto, por eso en el primer punto de la diapositiva mencionamos, hermano, que la maldad que había en la tierra era excesiva. Un ejemplo de lo que hay ahora. En ese sentido decimos que Noé es un ejemplo de lo que la iglesia hoy en día debe de hacer. ¿Qué? Predicar el evangelio. Ahora, número 2, fíjese bien, mucha atención, póngame mucha atención. En el punto número 2 de aquí de la diapositiva, mencionamos porque en los días de Noé, fíjese bien, se realizó por primera vez la predicación del primer anunciamiento de Cristo. ¿Cuál primer anunciamiento? Hermano, el que está en Génesis 3:15, ¿lo recuerda? ¿Lo sabe de memoria? Donde Dios dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sí? Y esta es la primera profecía, escúchelo, la primera profecía o el primer anunciamiento del Hijo de Dios, es decir, de Cristo.
Entonces, por eso aquí lo mencionamos, hermano, porque en los días de Noé, Noé llevó a cabo esa predicación del primer anunciamiento de un Salvador. Pero ¿qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente? La gente, hermano, siguió igual. Se burlaron de Noé, no le hicieron caso, hermano, hasta cuando empezó a llover. Fíjese bien, cuando empezó a llover, ¿qué hicieron? Hermano, menos creyeron, al contrario, andaban chapoteando en el agua y contentos, bla, 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 jijiji. Y mire, hasta que llegó el punto en el que las puertas del arca, dice la Escritura, que Jehová, que el Señor las cerró. Y cuando las cerró, fue la última oportunidad para que alguien se arrepintiera. ¿Qué pasó después? Mucha atención. ¿Usted cree que no hubo gente que dijo, lo que Noé estaba haciendo tenía razón, era cierto? ¿Usted cree que no hubo gente que se arrepintió? Claro que sí. Pero ¿cuál fue el precio, hermanos, para su salvación? Escúchelo. La gente que se arrepintió en los días de Noé solamente pudo ser salva atravesando por la muerte, es decir, con su propia vida. Ya no hubo otra manera. Tuvieron la advertencia con Noé. No la aprovecharon. Ahora, si se arrepentían, la única manera era por medio del agua, perdiendo la vida, muriendo, que podían ser salvos. Entonces se da cuenta, hermano, del por qué Cristo tenía que ir a predicarles a todos ellos desde los días de Noé, desde los tiempos de Noé. Hermano, ¿a qué le suena todo esto? ¿No le suena a cuando compartimos la enseñanza de escatología a lo que va a pasar en la gran tribulación? En la gran tribulación, hermano, ya no va a haber predicación de la palabra como ahorita, hermano, la iglesia la tiene que hacer. Cristo no vendrá hasta que el evangelio sea predicado, ¿sí? Cuando la iglesia, hermano, escuche esto, cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo también es tomado, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en el tiempo de la gran tribulación? ¿Sí? No voy a hacer el esquema, pero ¿qué va a pasar en ese tiempo? Que la única manera, según el libro del Apocalipsis nos lo muestra, escúchelo, es de que las personas que se hayan quedado a la gran tribulación, la única manera en la que podrán experimentar la salvación va a ser como en los días de Noé, por medio de su vida. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, mucha atención aquí, ¿sí? La predicación de Noé fue la construcción del arca, ¿sí? Cuando el Señor cerró el arca fue la última oportunidad de predicación, es lo que mencionamos aquí en la diapositiva. Hubo quienes se arrepintieron, pero tuvieron que ser salvos por medio de su propia vida. Fueron aquí al seno de Abraham y por ello Cristo iría a predicarles a ellos desde los tiempos de Noé, desde los tiempos, hermano, de los inicios de la creación hasta el momento en el que Él muere en la cruz. Todos los seres humanos, desde los inicios de la creación, los tiempos de Noé y hasta el momento en el que Cristo muere, fue a ellos a quienes Cristo les fue a predicar. Ahora fíjese bien, ahí mencionamos al final de la diapositiva, ¿sí? Ahí al final dice, hermano, que el arca, escuche esto, el arca es un tipo de Cristo. ¿De qué estaba, hermanos, hecha el arca? De madera. ¿De qué estaba hecha la cruz de Cristo? De madera. Hermano, es un tipo, un ejemplo, un tipo que apunta, hermano, a Cristo, ¿sí? A la oportunidad de salvación. Hermano, y por eso, ahí con letras amarillas señalamos lo que ya mencioné, de lo que tiene de parecido con lo que acontecerá en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Pero yo le quiero decir algo, hermano. Asegúrese de que en el arrebatamiento del Señor nos vayamos con Él. Amén. Los tiempos que estamos viviendo, hermano, yo le quiero decir algo, no son los tiempos de la gran tribulación. Fíjese, hermano, si este tiempo se le hace difícil, imagínese, hermano, ¿qué será en el tiempo de la gran tribulación? ¿Se quiere quedar? Hermano, eso no nos toca a nosotros decidirlo. Si usted dijera, yo me quiero quedar, hermano, eso no nos toca a nosotros. ¿Sabe de quién depende? Solamente de Dios. Amén. Si usted se quiere quedar, la única manera es rechazar, fíjese bien, rechazar la gracia de Cristo.
Fue lo que hicieron en los tiempos de Noé. Rechazaron la gracia de Dios por medio de Noé en la construcción del arca. La rechazaron y se quedaron al diluvio. ¿Qué pasó? Que sí se arrepintieron muchos, muchos no, muchos de toda la tierra. Fíjese, la descripción que nos da ahí en Génesis 6, verso 12, es de que toda la tierra, todo el mundo estaba corrompido en una maldad excesiva. Entonces, hubo quienes sí se arrepintieron, pero hubo quienes no lo hicieron, se endurecieron más. Los que sí se arrepintieron, fue demasiado tarde. El arca ya se había cerrado. ¿Qué significa? Tenemos que predicar el evangelio de Cristo mientras Él aún todavía no se lleve a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es a quien se le dio la encomienda de la gran comisión, de predicar las buenas nuevas a toda criatura. Una vez que Cristo se lleve a la iglesia, escúchenlo, es como cuando el Señor cerró las puertas del arca. Va a haber gente que se va a arrepentir y decir, era cierto lo que me hablaron, y van a creerlo, sí, pero ahora el precio de su salvación va a ser por medio de su propia vida. ¿Qué le parece, hermano? Mire, sé que fue un estudio o es un estudio largo, ¿verdad? Pero yo creo, hermano, que es tan interesante que yo espero que no se haya perdido nada. Aquí está el esquema, ¿verdad? Final que pusimos aquí, déjeme ver si no omití nada, ¿no? Está todo, ¿verdad? Aquí en los apuntes, no alcancé a pasarlo en las diapositivas, hermano, pero aquí está en el pizarrón, acérquese, anótelo, ¿verdad, hermano? Y ya, Dios mediante, si lo puedo esto pasar en las diapositivas, pues adelante, y si no, bueno, pues usted ya lo tiene. Amén, hermano. Es por ello que fíjese bien, en el versículo 20, dice lo siguiente, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esto último del versículo 20, donde dice que 8 personas fueron salvadas por agua, hermano, lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana. Va a ser la continuación de este panorama. ¿Por qué? Porque, por adelantarle algo, fíjese bien, Noé y su esposa, junto con sus 3 hijos y sus esposas, es decir, 8 personas, fueron los únicos que sobrevivieron de entre toda la faz de la tierra. Ningún otro ser humano, ningún otro ser caído sobrevivió. Todos, hermano, fíjese bien, todos los seres angelicales ya vimos, Dios los echó a prisiones eternas. Amén. Pero ya vimos que todos los hombres en la tierra murieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Hermano, que esas películas que vemos, ¿verdad? Del arca de Noé, que de repente se le acercan lanchitas, ¿verdad? Pidiéndole cabida, pidiéndoles alojamiento ahí. Hermano, esas son puras películas, hombre. Esas son puras papas, ¿verdad? Eso no es cierto, hermano. Imagínense, vieron a Noé construir el arca, no conocían lo que era, y de repente, hermano, llegan ahí con lanchitas. ¿De dónde hicieron eso? No, hermano, ¿verdad? Todos los seres humanos murieron, solamente 8 se salvaron, y lo hicieron por medio del agua, ¿sí? Y eso nos hace referencia al bautismo en agua, que yo le quiero decir esto. El bautismo en agua, hermano, escúchelo, es solamente la evidencia, la muestra de una persona que ha sido salva. No quiere decir que el bautismo en agua salve a las personas. Lo que quiere decir el bautismo en agua es que da la evidencia de un compromiso con Dios para mostrar delante de testigos que tiene la salvación dicho creyente, dicha persona. Amén. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, tomando este versículo, se puede deducir incorrectamente que lo que salva a la persona es el agua, es el bautismo, ¿sí? Marcos ya lo dice, ¿verdad? Dice que el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Pero dice también ahí que el que no creyere, ¿verdad? Dice, será condenado. Entonces, ¿qué nos da a entender Marcos ahí al final de ese evangelio? Nos da a entender, hermano, que la salvación viene por el creer y que el bautismo es la evidencia, es la manifestación de esa salvación. Amén.
¿Por qué? Porque lo que condena a un hombre, fíjese bien, es el hecho, hermano, de no creer. Por lo tanto, si una persona dice, no, es que yo me voy a bautizar y ya para ser salva, no, o sea, es incorrecto, es solamente evidenciar, ¿de acuerdo? La fe que la persona ahora tiene, el nuevo nacimiento que ahora tiene. Pero gloria al Señor, hermano. Alabe a Cristo, hermano, qué enseñanza tan importante, ¿no lo cree? Hermano, nos dimos el tiempo, fíjese bien, aunque ya deberíamos de continuar en el capítulo 3, nos dimos el tiempo de estudiar acerca de aquellos ángeles que pecaron, a quiénes se refería, entenderlo desde las raíces bíblicas. Y dígame si o no fue una enseñanza, hermano, que es importante para nuestras vidas. Vaya que lo es, amén. Así que alabe al Señor, gócese por este tema, esta enseñanza que hemos recibido, ¿verdad? Que se compartió y que lo hemos hecho nuevamente el día de hoy, amén. Así que su vida, que la mía, que nuestro cristianismo vaya en madurez, que vaya en un conocimiento cada vez mejor, hermano, del evangelio en el que hemos creído, amén. Afirme su fe, hermano, en nuestro Señor Jesucristo, amén, y crezcamos en todo, amén. ¿Qué le parece, hermano, que si después, hermano, de esta preciosa enseñanza, oramos para ser despedidos, para terminar este estudio de día miércoles 14 de octubre de 2020? Amén. Gloria al Señor. Cierre sus ojos conmigo. Vamos a orar, ¿verdad? Y también quiero preguntar si hubiera alguna persona que por primera vez nos esté viendo y que haya escuchado este mensaje. Quiero invitarle a recibir a Jesús en su corazón. Recibir a Jesús en su corazón es creer en Él como el Señor de nuestra vida, pidiéndole perdón por nuestros pecados, arrepintiéndonos de estos y aceptando su obra en nuestro lugar. Nosotros merecíamos estar en esa cruz por consecuencia de nuestros pecados, pero Él tomó nuestro lugar en esa cruz para redimirnos, para reconciliarnos con el Padre y darnos libertad de esa condenación de nuestros pecados y podernos salvar. Así que yo le quiero invitar que si hay alguien que por primera vez no lo ha hecho y quiere recibir a Jesús en su corazón, antes de orar para ser despedidos, quiero pedirle que ahí en su hogar, ahí donde usted se encuentre, repita esta oración después de mí, cerrando sus ojos y haciéndolo con su voz audiblemente. Diga así: Señor Jesucristo, te abro mi corazón. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que moriste por mí en una cruz, que diste tu sangre, que diste tu cuerpo por limpiarme de todo pecado, de los cuales hoy me arrepiento, confesando mis faltas delante de ti, todas. Me arrepiento de la forma en la que he vivido y te pido perdón. Hago mío tu sacrificio en la cruz. Y hoy te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida, creyendo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hoy me entrego para vivir una vida en ti y para ti. Dame de tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu sobre mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Y hoy te agradezco por toda la obra que has hecho para salvarme. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Quiero decirle, ¿verdad?, que a partir de este momento usted goza de esta salvación que Cristo nos ha dado en la cruz. Amén. Él resucitó. Él ahora está a la diestra del Padre, pero a través de su Espíritu Santo, Él se hace presente con la iglesia. Amén. Le invito a que a partir de este momento comience una vida cristiana, ¿verdad? Una vida en conocimiento de Él, en sujeción a Él, en obediencia a Él. Busque un lugar donde congregarse o es bienvenido en la iglesia donde un servidor sirve al Señor. Amén. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga. Estamos para servirle. Ahora sí, hermano, ¿qué le parece si nos despedimos con una oración? Amén. Y quiero recordarle esto, no se pierda el culto de oración a partir, hermano, del sábado. Todos los sábados lo tenemos en punto de las 7 de la tarde, así que yo le invito, no se pierda el culto de oración, el servicio de oración de los días sábados a las 7 de la tarde. Amén, que sería nuestra próxima
transmisión. Amén. Hoy es miércoles, ¿verdad? 14. Hoy concluimos y nos veríamos hasta el sábado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, bendice a la iglesia, bendice, mi Dios, a todos los que hemos visto, hemos recibido esta enseñanza. Padre, bendice a la iglesia, Señor, en todo lugar. Mi Dios, bendice a cada creyente, a cada hermano, a cada persona que nos ve, Señor, por el YouTube o por el Facebook, Señor. Que estos mensajes sean de bendición para sus vidas, mensajes de tu palabra, Señor. No son mensajes de hombre, no son, mi Dios, mensajes, Señor, de alguna otra fuente, sino que son mensajes de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a edificar iglesias sanas, iglesias bíblicas, iglesias doctrinalmente firmes, mi Dios, fundamentadas en tu palabra. Gracias te damos. Bendice a todos mis hermanos, los pastores. Mi Señor, guarda sus congregaciones. Mi Dios, guárdanos del mal a todos, conforme a tu voluntad, Señor, que tu presencia esté con cada uno de nosotros. Que tu gracia y tu misericordia sean en cada vida, Señor, todos los días, mi Dios, de nuestra existencia, todos los días de nuestra vida, y que la comunión de tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga, pase una bonita noche y nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Amén. Que el Señor le bendiga. Buenas noches.